Cátedra Médica, hoy miércoles del corazón con el doctor Ángel González Medina. Estamos hablando sobre hipertensión o cualquier situación de cardiología que usted tenga. Puede comunicarse con nosotros al 809-682-9850, a la línea internacional 833-380-0062. Doctor, hablábamos de mayo, mes de la medición de la presión arterial, y usted decía que esta iniciativa busca promover el conocimiento de la presión arterial, que cada persona tenga a la mano sus números. ¿Cuál es la importancia de que una persona conozca cuáles son sus niveles de presión arterial? Bueno, eso es muy importante porque en cualquier momento que este paciente acuda a una cita médica con cualquier médico, o sea que todos los médicos deben tomar la presión, no importa por qué vaya el paciente a su consulta. Eso es parte de la rutina clínica. Es rutina. Del examen físico. Tú tienes 60 años y vas a un dermatólogo. Toma presión. Hay que tomarte la presión. A ver qué otra cosa tiene. Claro, si en la historia dice que no es hipertenso o no está tomando medicamentos, perfecto. Pero muchas veces quien debe descubrir las cosas es un médico que no es el especialista. O sea, yo recuerdo que muchos pacientes yo le hago su fondo de ojo y le digo, usted tiene catarata, tiene que ir al médico. Entonces un oftalmólogo se sorprendió. ¿Pero qué? ¿Que un cardiólogo le dijo eso? Yo voy a tener que conocerlo. Entonces, ¿por qué? Porque se ha abandonado. La atención integral y ver la persona en su conjunto. Esa evaluación adecuada. Es muy importante porque cuando usted vaya donde cualquier médico y le encuentre la presión, su presión está en tanto. Y dice, hay personas que te van a decir, sí, siempre mi presión es bajita, porque la encuentran bajita. Sí. Baja, sobre todo en las mujeres jóvenes. Y es bueno conocer el número porque si va al médico, cualquiera que sea, y la presión está por encima de los niveles, no solamente que él conoce, sino de los niveles normales, claro, entonces debe poner atención. No es volver loco al paciente. Es decirle, bueno, cuando usted tenga tiempo, acuda al médico, al cardiólogo, al internista que le evalúe su hipertensión, pero muchas veces le dicen, vaya inmediato al cardiólogo. Entonces la gente entra en pánico. Se asusta, entonces, claro. Eso es parte me mandaron rápido al cardiólogo, me va a dar algo. Del manejo que tenemos que hacer a diario con los pacientes. Entonces, así como se ha ido, bueno, vamos a escuchar al oyente. Buenos días, Cátedra Médica. 809-682-9850 y 833-380-0062. Nuestras líneas de contacto en cabina. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, doctor. En pánico entré yo cuando fui a hacerme una evaluación cardiológica porque a la edad de 62 años, aunque no tenía ningún tipo de manifestación de absolutamente nada, me mandaron a hacer cualquier cantidad, pero que cualquier cantidad de analítica, de diagnóstico, dentro de lo que incluye un tal score de calcio. No tengo ni idea, me puse en pánico, digo, pero qué tanta cosa. ¿Por qué es importante para una evaluación cardiológica el score de calcio y qué es eso? Bien, excelente su pregunta. Adelante, doctor. Claro, mire, eso es una cosa que tener cuidado. Yo recuerdo a un paciente que tuvo una especie como de vértigo, de mareo. Y yo le dije que quería que lo viera el neurólogo. Ellos vieron al neurólogo primero y ellos dijeron, bueno, lo que él indicó en análisis, se lo iban a hacer en ese momento. Y dijeron que no, que iban a esperar porque en análisis, el costo de los análisis eran 22 mil pesos. O sea, sí. usted tiene que ir sobre prioridades. Sí, claro que sí. Aparte de la consulta y de los otros procedimientos que va a hacer. Y lo que esta señora dice es cierto. A veces se le mandan a hacer muchísimas cosas y tú tienes que explicarle al paciente por qué le mandan a hacer una cosa que tiene un costo. Tiene un costo. Entonces, el score de calcio es una prueba que se hace ahora, es una tomografía para establecer la cantidad de calcio que hay en las arterias coronarias. Y dependiendo de esa cantidad de calcio que tiene en las arterias coronarias, se establece un riesgo. Que usted tiene riesgo para tener eventos en base a su edad y al score, es decir, a la cantidad de calcio que hay. Es una prueba más bien predictiva y una prueba inicial a una edad. Pero yo diría que va a depender también. Yo no mando a hacer mucho de la clínica. La clínica es fundamental. Exacto. Y de las condiciones de ese paciente. Es decir, quizás o lo dejo para otro momento, si no tiene síntomas, no tiene nada, porque quizás el ecocardiograma es más importante. Entonces, dejar el score y decir, mira, después vamos a hacer esto, o vamos a hacer una sonografía de carótida, o vamos a hacer una sonografía, un Doppler
de las arterias de las piernas, porque es donde muchas veces aparece primero la aterosclerosis. Te hacen la de la carótida y no te hacen la otra. Entonces, aparentemente está sano. No. Entonces tú tienes que ir sobre esto. Entonces, el score de calcio tiene esa particularidad. Yo sí sospecho que el paciente puede tener enfermedad porque es diabético, porque ha sido fumador. Y a esa edad, claro, es un procedimiento caro, entonces se lo digo. O ha tenido manifestaciones clínicas que pueden inducir por ahí. O hago una tomografía tórax sin contraste, que voy a ver las calcificaciones, además de las arterias coronarias. O me voy por la angiotomografía coronaria. Claro, muchos van a decir que no, que prefieren el score de calcio porque es más económico, es predictivo. Perfecto. Pero tiene un costo. Entonces, yo el score de calcio lo dejo para casos muy específicos, aunque tenga su valor predictivo. Bien, entonces, volvamos a los temas de los valores de hipertensión arterial. Tú decías que con el tema del colesterol también se ha ido bajando el nivel. ¿Y en hipertensión cómo andamos? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que hoy se toman en cuenta? Porque cuando yo era estudiante eran unos parámetros bastante altos. Claro, te acuerdas que ser un hipertenso fronterizo, borderline, como se llamaba, lo que se llama hoy presión normal alta, que yo todavía no me trago. ¿Está de acuerdo con ese concepto? No. Presión normal alta. Se maneja a nivel científico, pero yo no entiendo. Porque entonces, si es para llamar la atención, pero eso tiene que ir apoyado por otras cosas, como dicen los norteamericanos. Dicen, no se trata, pero entonces es un signo como de alarma. Pero es normal alta, para entonces cambiar los hábitos alimenticios, bajar de peso, dejar de fumar, todo lo que hay que hacer para el control de la presión arterial. Entonces, hoy, por ejemplo, los norteamericanos tienen su guía donde ellos plantean, y es correcto, yo estoy de acuerdo en gran parte, aunque en las diferentes clasificaciones tengo mis diferencias con ellos, porque ellos le llaman ya hipertenso de grado 2 a todo el mundo cuando tiene la presión por encima de 140. Y no es verdad, porque no es lo mismo un paciente que tenga 142/90 que aquel que tiene 180/100. Aunque pudiera ese de 140 estar más enfermo. Entonces, yo pienso que algo que se sacó de contexto para que la hipertensión fuera manejada por todo el mundo, por el médico de familia, es clasificar al hipertenso de acuerdo, no solamente a las cifras, sino a de qué otros factores de riesgo tiene ese paciente y de daño en órganos. Entonces, se considera que la presión es normalmente ideal, igual o menor a 120-80 milímetros de mercurio. Entre 120 y 129, presión normal alta. Siempre manteniendo la diastólica por debajo de 80. Y aquellos pacientes que tienen presión arterial elevada por encima de 130 hasta 139 sería el grado 1, y por encima de 140 los norteamericanos, todo el mundo grado 2, y yo estoy ahí con los europeos, que los europeos te dicen que no, que a partir de... Bueno, primero ellos hablan ya de hipertensión por encima de 135 milímetros de mercurio, entonces el grado 2 llega hasta 160 y a partir de... y entonces te hacen 3 grados, que es lo ideal, clasificar en 3 grados, que está el leve, el moderado y el severo, de acuerdo a las cifras de presión arterial. Entonces, antes se hablaba de 140 a 159, presión arterial, grado 1, sistólica, y la diastólica, 90-99. El grado 2 era 160 a 179, y el grado 3, mayor de 180. Ahora los norteamericanos te dicen que si tú tienes mayor de 180, tú tienes una crisis hipertensiva. Entonces, y el paciente no tiene síntomas, entonces la crisis hipertensiva también depende de eso. Entonces, yo creo que sí, que lo ideal es tener la presión siempre alrededor de 120-80 y por lo menos por debajo de 130. ¿Y si es hipertenso? Hipertenso grado 2, por ejemplo. Grado 2. ¿Cuál sería la presión que él tendría que estar manejando? Sí, por encima de... Con medicamento, medicado. El grado 2, 140. 140. Muy bien. Entonces, doctor... Ese lo medica todo el mundo, que le llame grado 1, grado 2. A ese hay que darle, porque a ese se ha demostrado, porque también eso es importante. Los estudios demuestran que cuando tú impactas mejor es cuando la presión está por debajo de el tratamiento
Entonces, por eso, no darle medicamentos para no gastar y manejarlo con reducción de peso, reducción del azar, ejercicio de relajación, dormir suficiente, todos esos aspectos que son importantes. Entonces, doctor, tomando en cuenta el tema de conocer los números de presión arterial cada individuo, ¿todas las personas manejan los mismos niveles óptimos de presión arterial o hay factores que determinan variabilidad en esos números? Antes se planteaba el asunto del factor de la edad. Eso no es así. Para todo el mundo, 130, 80 es lo máximo que puede tener de presión arterial. Eso es lo correcto. Los europeos todavía mantienen el 135, y entonces ellos suben un poquito más, pero yo pienso que van a variar en algún momento también y van a bajar el valor y se pondrán de acuerdo. Pero sí el tratamiento es a partir de 140. Eso sí está claro que todo el mundo 140 e implementar las medidas también de medidas generales, como ya hemos hablado. Pero doctor, nosotros no somos europeos ni norteamericanos, ¿cómo es eso? Entonces, son los mismos parámetros que se usan para República Dominicana. Sí, fíjate, usamos los parámetros porque a pesar de todo, acuérdate lo que yo te decía ahorita, ¿cómo nacemos? Yo estoy seguro que cuando tú tenías 18, 20 años, tu presión era 110, 70. Esa no es la que tú tienes ahora. A lo mejor tienes 135. Entonces, yo voy más lejos. Quizás todos estos conceptos pudieran cambiar en una época. O no todos, algunos conceptos. Porque el estudio de hipertensión es más complejo. Es más complejo. No es solamente tomar la presión, que es un dato importante para manejar al paciente. Pero el estudio de hipertensión, por eso que ya hay especialistas en hipertensión, que tú le haces una serie de pruebas a nivel vascular, una serie de mediciones a nivel vascular con ultrasonido, donde tú determinas dónde está el problema de ese hipertenso. A veces lo que tú tienes más es un aumento de la presión central, de la presión de la aorta. Entonces, ese paciente le va mejor con un tipo de medicamento que otro. O sea que el número es importante como señal de alarma, pero luego que tengo el número, tengo que ir a buscar más cosas. Claro, ejemplo, a buscar por qué esos números están elevando. Exactamente. O sea, y además, claro, tú vas a buscar si hay causas. Claro. Hay causas. Si tú palpas que tiene tiroides palpable, ya lo encontraste en el examen. Entonces, no estamos haciendo eso. Entonces, hay que palpar. Como encontré yo ayer una paciente, ella tiene tiroides palpable. Entonces, bueno, ¿qué hay ahí? Porque además la consistencia, a pesar de que no era muy aumentado de tamaño, la consistencia era un poco dura. Y a lo mejor esa paciente está comenzando con un problema serio de tiroides. Claro. Entonces, a nivel renal, que son las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria, entonces, el obeso, por ejemplo. Un paciente que yo tengo, que hoy lo vi precisamente, digo, no es que usted tiene que bajar 50 libras, no hay alternativa. El paciente está mejor, se metió en fallo cardíaco, diastólico. Y él se encuentra ahora mismo muy bien. Pero ha tiene un exceso. Y además el tratamiento, pero está tomando un exceso de medicamentos. Cuando yo tengo que darle tanta medicina a un paciente, ya yo creo que no soy médico, sino que soy un albañil. Pego blog, cemento, y hago todo. Porque uno quiere manejar al paciente en las mejores condiciones posibles, pero no siempre eso se puede. Vamos a darle chance a este oyente. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, señora. Buenos días. Compartir precisamente. Sí, Albert, adelante. Sí, compartir esa experiencia que el doctor acaba de definir ahora con relación a los niveles de presión arterial y los diferentes criterios. Yo tuve una experiencia el año pasado trabajando en atención primaria aquí en un consultorio donde, bueno, yo encuentro que la presión de ese paciente estaba en 142 y así la documenté. Pero veo que más adelante, cuando sigo buscando las informaciones y documentando, veo que dice 140 el sistema. Pero digo, ¿por qué este paciente tiene 142? ¿Por qué tiene 140? Vuelve y lo documento y vuelve y pone 140. Me llama entonces la manager y me dice que yo estoy poniendo los 2 miligramos de mercurio más. Digo, ¿pero qué lo tiene? Me dijo, no, porque nosotros nos quedamos con los decimales, o 130, 140, 150. Digo, entonces una pregunta. Claro, lo voy a hacer como ustedes dicen, porque así a ustedes, el sistema de seguridad social lo revisa a ustedes y ustedes tendrán sus cosas. Pero una pregunta, para fines de conocimiento. Si este paciente tiene 142 y luego me viene con 140, entonces lo mismo, no bajó, el tratamiento no hizo ningún tipo de efecto, o si tiene 147 y yo tengo que poner 140, no hizo ningún efecto el medicamento, ¿cómo yo puedo valorar si los antihipertensivos están haciendo el trabajo?
si está bajando o no, aunque bajo 1 miligramo de mercurio, sí. Pero quiero saberlo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, fíjate, en primer lugar, la presión debe precisarse lo más posible. Es más, si usted dice que el paciente tiene 142/86, ¿sabe cuál es la visión que tiene el médico que lee eso? El médico que entiende eso, que eso es un médico que está haciendo lo correcto. Porque así debe medirse la presión. Lo que no se hace, porque usted no tiene un aparato digital muchas veces, pero manual, es llevar, si tú viste que fue 145, es llevar ese número a 146. Por un asunto de subjetividad, eso está recomendado. ¿Sí? En el número par. ¿Sí? Asentarlo como el número par inmediato. ¿Cuál es más preciso, el manual o el digital para la toma? Se considera que el digital se está tomando adecuadamente. ¿Y cómo tomar adecuadamente? ¿Cómo yo sé que lo estoy tomando adecuadamente? Correcto. Ahí está el detalle. La posición sentada debe tener los pies firmemente en el piso. La espalda tiene que estar recostada, el brazo tiene que estar colocado en la posición horizontal a nivel del corazón, con la mano abierta. No puedes mover las manos, no puedes mover un dedo, porque son equipos muy sensibles. Sí. No puede estar hablando, tiene que haber estado en reposo 5 minutos por lo menos, y luego tomar la presión, y tomarla 3 veces. 3 veces. Porque generalmente una primera toma de presión puede estar alta sin estar alta. Y la experiencia que uno va haciendo en el tiempo, en las investigaciones que uno hace, los estudios de población, es que a veces un paciente te llega con presión alta, y la segunda la obtiene más alta, porque el paciente entonces es hiperreactivo. Entonces tú le tomas la tercera y lo calma y habla en los 2 minutos y resulta que la presión está normal. En la tercera medida. Esa es la importancia. Entonces tú le haces 2 medidas más. Entonces, ven acá, usted es hiperreactivo, tiene que hacer un poco más de ejercicio, maneje un poco con los estados de ansiedad y entonces te das cuenta, por eso se toman o las 2 últimas medidas o un promedio de las 3. Y si tú ves que hay muchas variaciones, entonces hace una o 2 medidas más. Y eso lo hemos visto en la práctica. Pacientes que son muy ansiosos, y 160, 90. La segunda, 157, porque tú comienzas a hablar con él y le explicas. Se relaja el paciente. La tercera tiene 130. Se relajó. Y tú le tomas 2 más. Y tú ves, mira, esa es tu presión. Lo que pasa es que, ahora, esa variabilidad tiene que ver mucho con la sobreactividad simpática. ¿Sí? Con la sobreactividad del sistema nervioso, que juega un papel sumamente importantísimo en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Es decir, aquellos mecanismos, aquellas alteraciones de los mecanismos normales que contribuyen a la regulación de la presión arterial, que cuando se alteran, entonces hacen que la presión suba y se mantenga elevada. A usted que nos está escuchando, si usted quiere una evaluación correcta, una medida correcta de su presión arterial, puede comunicarse al 809-541-0455 o al 829-642-4473 para hacer su cita con el doctor Ángel González Medina. Él tiene consulta privada en el Centro de Medicina Avanzada Dr. Abel González de la avenida Abraham Lincoln. Doctor, recomendaciones a la gente que nos escucha para mantener niveles adecuados de presión arterial. Bueno, había algo que se había quedado en el tintero. Sí, adelante. Lo que yo te decía es muy importante porque a veces no se toman esas cosas. Por ejemplo, el día pasado, con un paciente con conocimiento médico. Sí. Y, más complicado el paciente con conocimiento sí. médico. Entonces, no, que la presión le dio un poquito alta. No, le dio un poquito baja. O sea, baja no, estaba normal. Sí. Y él no le dio el medicamento. Ajá. Y entonces cuando no, que ya le dio el medicamento y que le bajó. Menos de ahora, ningún medicamento actúa tan rápido que usted lo administre por otra vía. Sí. O sublingual, entonces cuando se le tomamos la presión, pero mira, ahora la tiene alta, 3 horas después. Entonces, no, ahora que debe estar actuando el medicamento. Exacto. Claro. Pero que tiene el brazo doblado. Entonces yo le encuentro el brazo doblado. Claro. Y eso por eso la importancia de sí, tener entonces, una posición adecuada. Esa es la supresión. O sea, entonces muchas veces eso a los pacientes, muy importante, entonces las recomendaciones, tomar su medicamento como corresponde. Si usted aunque esté mejor.
aunque esté mejor. Sí, claro. O sea, me tomé el medicamento, me tomé la presión y la tengo, digamos, normal. Claro. Entonces ya me lo tomo después. Se dan de alta Tiene que ellos. Tomártelo, pero como tú sabes, a menos que tú comiences a tener síntomas como ese paciente, el primero, que nos habló de eso, el primero o el segundo, que comienza a sentirse decaído por los efectos de los medicamentos. Entonces, usted llama a su médico o visita a su médico o rápidamente donde usted esté, una emergencia o cualquier sitio, o habla con un médico, tómeme la presión a ver cómo estoy, y simplemente va a ver eso. Entonces, sigo con ella alta. Yo creía que era bajita, pero que estoy alta. Porque puede pasar eso también. Entonces, lo otro es comenzar a reducir la pastilla por usted solo. No. El médico le va a recomendar. Supervisión médica. Supervisión médica, porque es lo que nos va a determinar a nosotros realmente cuál es la realidad de ese paciente. Doctor Ángel González Medina, felices como cada miércoles de poder tenerle aquí en cabina y de llevarle a la gente todas estas informaciones para que aprendan a cuidar de la salud de su corazoncito. A ustedes, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.